Hola. Quería partir con una pregunta. ¿Qué es lo que vemos cuando observamos el universo? Si es que alguno ha tenido la posibilidad de ir a un lugar remoto, aislado de la ciudad y de la contaminación lumínica, probablemente vieron el cielo nocturno, algo así. Muchas estrellas, entre más miran, más estrellas se ven. En algún momento pareciera ser que estas estrellas caen sobre ti. También, dependiendo la hora que se observa, a lo mejor vieron la Vía Láctea, el plano de esta, y algo que pareciera ocultar parte de la Vía Láctea, una especie de polvo. Pero esta es una parte de la información que obtenemos del universo. Es la parte más estática del universo. Si ustedes piensan, la mayoría del tiempo cuando hablamos de lo que ocurre en el universo, pensamos en escalas de tiempo que ocurren mucho más allá de la vida humana. Es decir, yo puedo ir, observar en unos días el cielo, en unos meses, quizás en años, y las mismas estrellas, las mismas galaxias estarán ahí. Pero eso no es cierto para otras longitudes de onda. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es óptico, que es la banda donde nuestros ojos han sido adaptados. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si voy y observo en bandas como en radio? ¿Qué vería si es que mis ojos estuvieran adaptados para ver en radiofrecuencias? Lo que vería sería un universo totalmente distinto. Sería un universo energético, dinámico y distante. Por ejemplo, los puntos que se ven acá ya no son estrellas, son galaxias distantes que en su centro tienen un agujero negro. La Vía Láctea ya no es opaca, podemos verla bastante brillante. De hecho, ustedes pueden estar familiarizados con esta imagen que dio la vuelta al mundo del agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia. Eso es posible también al radio. Pero yendo más allá, a otras escalas de tiempo, acabo de decir que normalmente el universo uno lo piensa como algo que ocurre en escalas de tiempo muy largas. ¿Es lo mismo en radio? La verdad es que no. Si pudiéramos ver en radio, lo que tendríamos serían flashes o pulsos ocurriendo en escalas de tiempo cada ciertos segundos y durarían menos que un pestañido. Pero en ese instante breve de tiempo traerían la energía que el Sol nos entrega en el día completo. Es por eso que normalmente el cielo en frecuencias de radio es considerado como un universo transiente, que ocurre en escalas de tiempo bastante pequeñas, microsegundo, nanosegundo. Desafortunadamente no podemos ver en radio, pero lo que sí tenemos son radiotelescopios, que son nuestros ojos hacia un universo distante energético. Y la imagen clásica de un radiotelescopio es una o muchas antenas parabólicas de distintos tamaños. Pueden ser un par de metros o hasta 500 metros, es lo más grande que tenemos hasta ahora. Más bien, y este es el punto principal de esta presentación, hoy en día estamos viviendo una verdadera revolución en la radioastronomía, porque con el tiempo, con mejores computadores, con mejor tecnología, estamos descubriendo más y más eventos cada vez más lejanos, en zonas donde antes no podíamos llegar con astronomía clásica. Un claro ejemplo es el desarrollo del Square Kilometre Array, o el SKA, que es un telescopio en Sudáfrica y en Australia que se planea estará listo para el 2030. Telescopios como estos esperan que nos permitan descubrir miles de eventos por año. Si uno considera que un radiotelescopio promedio se espera que dure entre 20 a 30 años, la cantidad de descubrimientos que se vienen en radio es tal que probablemente no nos van a dar los computadores. Es más, y para que tengan una impresión de la cantidad de datos que recolectamos, les doy aquí unos números para un telescopio promedio. Ni siquiera estoy considerando este telescopio, el SKA, que va a ser el que tenga mayor cantidad de datos. Pero si uno considera un radiotelescopio promedio, las tasas de recolección de datos es algo así como petabytes por día. Suena como un número grande, pero para tenerlo en cuenta, esto es equivalente a llenar el disco de 90.000 laptops por día. Es definitivamente un número que uno no puede alcanzar.
Si bien es cierto, no ocupamos laptops para procesar los datos que vienen de estos telescopios avanzados, sino que ocupamos centros de cómputos avanzados. Bueno, la razón de esto es que radioastronomía, como otra ciencia, por ejemplo, física de partículas con experimento de aceleradores de partículas, son conocidas como ciencias intensivas en datos. Esto quiere decir que los descubrimientos y la ciencia que hacemos requiere de cantidades inmensas de datos que necesitan ser procesados, que necesitan ser almacenados. Si consideramos, por ejemplo, centros de cómputos en Alemania, vemos que el consumo de electricidad por año es entre 30 a 50 gigawatt hora. De nuevo, suena como un número grande, pero ¿qué significa? Una casa promedio en Chile consume algo así como 2.000 kilowatt hora por año. Esto quiere decir que uno de estos centros, que ni siquiera es de los más grandes, consume el equivalente a 15.000 casas, 15.000 o 20.000 casas. Y es un centro. Más aún, un radiotelescopio no es solamente su computador. Un radiotelescopio también es la antena. Muchas veces tenemos 60 antenas, cientos de antenas. Y cada una de ellas tiene la electrónica que necesita ser enfriada a temperaturas muy cercanas a 0 Kelvin. Para eso, para enfriar criogénicamente, se necesitan también bastantes cantidades de energía. Y más aún, piensen ahora en una antena, como la antena de ALMA. Es un equipo que pesa toneladas. Si queremos observar algo en el cielo, naturalmente hay que mover esto, y esto también consume una alta cantidad de energía. El punto que quiero hacer acá es que, si bien es cierto, estos radiotelescopios nos permiten avanzar en la ciencia, en tecnología, y es necesario, es algo que se necesita, tenemos que ser conscientes de que operar estos radiotelescopios requiere un alto consumo de energía. Hay estimaciones que si ponemos solamente los telescopios más grandes del mundo, el consumo de energía que estos tienen es equivalente a un país pequeño o mediano. O sea que no es algo insignificante. Y esto también va muy alineado con un comportamiento global que tenemos, y es que al día de hoy no hay un solo radiotelescopio que se alimente por energía sustentable, ni siquiera uno. Y podemos ver que esto en general, ya si nos olvidamos de la radioastronomía o de la astronomía en general y vamos al consumo de energía por año, vemos que una parte pequeña de nuestra energía es limpia, menos de un 20%. Y si queremos reducir la huella de carbono hacia cero, hacia el 2050, deberíamos empezar ayer. Teniendo esto en cuenta, es que iniciamos un grupo de investigación aquí en Católica que tiene como foco tecnologías transformadoras y sustentables en radioastronomía. Este es un grupo que es parte de la Sociedad Max Planck en Alemania y la Pontificia Universidad Católica. Lo que hacemos son dos cosas. Uno es Smart Data, que se refiere al procesamiento de estas grandes cantidades de datos y a optimizar los algoritmos que nos permitan inferir o extraer la ciencia. Ahora, ¿por qué necesitamos optimizar el software? Porque si necesitamos menos cómputo, entonces nuestros centros de cómputo van a ocupar menos energía. También se salva energía ahí. Otro punto importante es cómo almacenamos los datos. Hoy en día, teniendo tasas de datos de petabytes por hora o por día, es imposible poder guardar estos datos incluso en los computadores más avanzados. Entonces, ¿qué se hace? Un telescopio observa, procesa y borra. ¿Cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, si en unos meses o años tengo un mejor software para procesar datos, no puedo reprocesar los datos porque no hay datos. O si, por ejemplo, en un tiempo se descubre un nuevo fenómeno físico, como estos radioflashes que van ocurriendo cada ciertos segundos, no puedo ir a los archivos a ver si es que estos eventos están. Pero al mismo tiempo se entiende, no se puede almacenar estos datos. Es por eso que parte de las investigaciones que estamos haciendo es cómo podemos guardar la mínima cantidad de información para ser capaces de recrear después los datos originales que fueron recolectados por el telescopio.
La otra parte considera la integración de hardware y componentes en radiotelescopio que lo hagan ser más sustentables. Esto puede ser, por ejemplo, funcionar con paneles solares, o también puede ser modificar parte de la tecnología que ocupa para que no se necesite el enfriamiento a temperaturas cercanas a 0 Kelvin. Entonces también se salva energía. Dentro de los proyectos que tenemos en esta área, uno es en Europa, que es el proyecto Argos, que también busca hacer un telescopio que funcione con energía solar. Y el otro es Frontiers, que es el prototipo del primer radiotelescopio de bajo costo y que se funcione con energía solar. Lo que intentamos hacer aquí en la Escuela de Ingeniería es generar el primer prototipo que sea modular, es decir, que pueda ser rápidamente expandido a quizás 100 antenas, que también sea autónomo, porque, por ejemplo, si puedo ubicar mi radiotelescopio en el norte, puedo hacer uso máximo de la energía solar y al mismo tiempo, si es autónomo, puedo operarlo de manera remota, lo que quiere decir que el astrónomo, el ingeniero, ya no tiene que viajar cada vez que se necesite observar. Y la última parte, y algo que creo que es esencial, es que sea reproducible, en el sentido de que creamos un concepto que pueda ser exportado y cualquier centro de investigación que tenga un financiamiento razonable puede crear su propio radiotelescopio de una forma sustentable y siendo parte de esta revolución en radioastronomía. Algo importante es que con Frontiers no pretendemos crear el radiotelescopio más grande ni más sensible, sino que pretendemos crear el concepto de algo que colabore con los telescopios más grandes, como el que mencionaba, SCA. De esta manera, por ejemplo, podemos ocupar el telescopio más grande para descubrir nuevos eventos, las galaxias más lejanas, los eventos que ocurran más rápidos, y después puedo ir a este telescopio más pequeño y monitorear las fuentes por tantas horas como se necesite para poder entender su origen, como por ejemplo podemos usarlo para testear teorías de la relatividad o detectar ondas gravitacionales o extraer la ciencia en sí. Con este proyecto lo que buscamos es integrar a más instituciones alrededor del mundo a que hagan ciencia, que hagan radioastronomía, que entrenen sus nuevas generaciones de profesionales, ingenieros y astrónomos con un enfoque de ciencia, hacer ciencia de una manera sustentable. Porque la radioastronomía y la revolución en descubrimientos debería ir de la mano de tecnologías sustentables. Muchas gracias.